Bien, el tema de la clase de hoy es redacción. Redacción como tal, pero la redacción es algo más que escribir una serie de caracteres en papel o en computadora o según sea el caso, ¿verdad? La redacción es algo más que eso. Recuerden que la unidad se llama semántica y elementos de la escritura. Redacción tiene que ver con la escritura, pues bien, redactar es escribir. Ajá. Y dentro de la redacción tenemos tres subtemas: gramática, ortografía y sintaxis. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces tenemos que dentro de la redacción hay tres elementos fundamentales: la gramática, la ortografía y la sintaxis. ¿Qué es la redacción como tal o como un elemento genérico? Bien, la redacción es el conjunto de ideas ordenadas, lógica y coherentemente dentro del texto. Eso es redactar, ¿sale? Dice, como redacción se denomina la acción o efecto de redactar, correcto, y que redactar, como tal, es el acto en el cual se pone por escrito, redactar es escribir, un conjunto de ideas ordenadas, lógica y coherentemente. Les decía yo en sus trabajos finales, les puse por ahí la nota en la guía de aprendizaje. Hay que cuidar elementos de cohesión y coherencia, ya los vimos, ya vimos párrafos, ya vimos tipos de párrafos, ya vimos estructura, todo eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué es redactar? Escribir las ideas de forma ordenada, lógica y coherente dentro de un texto. Eso es redacción. Además, debo jerarquizar las ideas. ¿Por qué jerarquizarlas? Ya vimos también que al construir una oración y un párrafo, hay ideas principales e ideas secundarias. Entonces, cuando yo redacto un párrafo, sin importar la intención comunicativa que éste tenga, yo voy a plantear idea principal y idea secundaria. ¿Sale? Entonces, ¿qué redactar? Es esto. Valga esta expresión, el arte de escribir correctamente. Para escribir correctamente, debo plasmar mis ideas con un orden lógico y coherente y diferenciando, ordenando o jerarquizando las ideas principales de las ideas secundarias. ¿Por qué? Porque si yo no hago esa jerarquía, entonces no estaría dando una correcta intención comunicativa, ni tampoco estaría expresando mis ideas de forma lógica y coherente. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿de dónde viene redacción? El significado etimológico de redactar es del latín redactum, que significa compilar o poner en orden. Entonces, ¿qué es redactar? Es agrupar una serie de ideas y ponerlas en orden. ¿Sale? En papel o en computadora. Bueno, anteriormente era en papel, ahora hay varias formas de redactar, pero el punto es escribir un texto. ¿Cuál es el objetivo de la redacción? Pues propiamente escribir un texto, componer un texto que logre transmitir, y esto es lo importante, para que la redacción cumpla con su propósito, debe ser capaz de transmitir un mensaje determinado a un público específico y con una intención definida. Es decir, si yo voy a redactar, voy a escribir para transmitir un mensaje. Mis ideas ordenadas tienen una intención comunicativa y es un término que he venido manejando desde que iniciamos en esta unidad. Entonces, el objetivo de la redacción es transmitir mi mensaje a un público específico y con una intención definida. Es decir, yo cuando redacté esta presentación, mi intención es que ustedes entiendan el término de redacción. Entonces yo estoy transmitiendo un mensaje determinado, que aprendan la definición o el concepto general de redacción. Ese es mi mensaje. ¿Cuál es el público específico? Esta redacción está hecha para que estudiantes de tercer año de bachillerato lo entiendan. ¿Y cuál es la intención definida? Pues que aprendan. ¿Sí quedó claro? Pueden tener diferentes intenciones y diferentes públicos y diferentes mensajes la redacción de acuerdo a lo que estamos planteando, lo que queremos transmitir. Que se traduce en intención comunicativa. La intención que tenga yo de comunicar va a determinar todos los elementos mencionados. ¿Bien? Entonces, eso es la redacción como concepto.
Digo, ya tenían, supongo, todos una noción de que redactar es escribir, pero aquí ya vamos conceptualizando esas nociones. Todo esto ya también lo tocamos. Bien. Fundamentos básicos para la redacción. Hay tres fundamentos básicos: corrección, adaptación y eficacia. Corrección. Corrección de tipo ortográfico, morfológico y sintáctico, así como léxico semántico. Ortografía es las reglas de la correcta escritura, y ahorita lo vamos a ver. La morfología es la composición de las palabras. Y el léxico semántico, el léxico es el vocabulario que se utiliza dentro de determinado idioma o determinada lengua. Eso es léxico. No sé si han escuchado el término, léxico coloquial, y entonces expresan una oración como con palabras que se utilizan coloquialmente, ¿no? Entonces el léxico es el grupo de palabras que forman parte de un grupo de una lengua. Bien, el léxico semántico entonces es la semántica en ese sentido, contextual. Ahora bien, ¿qué es la corrección? ¿Qué objetivo tiene cuidar la ortografía, la morfología, la sintaxis y el léxico? El objetivo es que nuestro texto pueda ser leído y comprendido de manera correcta. Es decir, yo voy a dar una corrección o una revisión previa a mi texto final, porque mi intención es que ese texto pueda ser comprendido de manera correcta. Para eso lo corrijo. Y también, si me vale la expresión, para estilizar mi texto, así que no tenga faltas de ortografía. Bien, la adaptación. La adaptación es el proceso por medio del cual dotamos al texto de una serie de características. Es decir, yo mencionaba hace rato el ejemplo: esta presentación está adaptada para los estudiantes de tercero de bachillerato San Juan Inés de la Cruz, si quiero irme más específico. Bien, ¿cuál es el objetivo de adaptarlo? Es decir, yo voy a dotar de ciertas características mi texto para ustedes, porque el objetivo es que este texto sea comprensible y esté adaptado a un público determinado. Esa es la adaptación. Y la eficacia. ¿Cuál es la eficacia? Pues que sirva el texto para la intención comunicativa. Entonces, la eficacia dice que es la intencionalidad del texto bien delimitada. Es decir, qué intención tiene mi texto, y la eficacia versa en que se cumpla con la intención. Entonces, supone la elaboración de un texto que cumpla con su propósito. Reiteramos el ejemplo. Yo lo reviso por estética y para que, corrección, para que pueda ser leído y comprendido de forma correcta. Yo lo voy a adaptar a un público determinado, y además, si cumple con mi intención comunicativa, con mi objetivo, que es que ustedes entiendan estos conceptos, entonces es eficaz. Si no hubo errores, fue correcto. Si estuvo comprensible para ustedes en cuanto a la adaptación, se cumplió. Y si aprendieron o entendieron, entonces fue eficaz. Esos son los fundamentos básicos para la redacción, es decir, son elementos que debe tener un texto para decir que el texto funciona o transmite el mensaje que se pretende. ¿Sale? Bien, ahora bien, decíamos que entonces dentro de la redacción está la gramática, la ortografía y la sintaxis. Vamos para allá. ¿Qué es gramática entonces? Y esto ya lo vimos. Gramática es la parte de la lingüística que va a estudiar el conjunto de normas y principios que rigen la lengua. De forma general, conjunto de normas, perdón, y principios que rigen una lengua. La gramática es de forma general. Proviene del latín gramática, y este a su vez del griego gramatike, que deriva de grama, que significa, grama significa letra o escrito. Entonces quiere decir que es el conjunto de normas o principios que rigen una lengua escrita. Reglas generales, porque hay reglas específicas como la ortografía, pero vamos para allá. Bien, como tal, una gramática se divide en tres partes: morfología, sintaxis y fonética o fonología. Bien, la morfología se encarga del análisis de la estructura de las palabras. Entonces, bien, hablamos de que gramática es normas que rigen una lengua escrita. Bien, hay tres partes de la gramática. La morfología se encarga entonces de la estructura de las palabras, la estructura de los caracteres. La siguiente parte de la gramática es la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis?
Estudia el enlace o la unión de las palabras. ¿Dónde se ve en una oración? La sintaxis es cómo esas palabras se enlazan para hacer oraciones y esas oraciones a su vez se van a enlazar para formar párrafos y esos párrafos se van a enlazar para formar textos completos. Esta unión que existe y que inicia desde el origen de la oración, que es algo que ya vimos, y las funciones que las oraciones o este enlace cumple dentro de un texto, eso es sintaxis. Y finalmente la fonética y la fonología. ¿Qué tiene que ver fonética? Sonidos. Entonces, ¿qué es la fonética y fonología? Dentro de la gramática va a analizar los sonidos del habla y su organización lingüística respectivamente. Fonética son sonidos del habla y fonología es la organización lingüística. ¿Qué tiene que ver esto con el sonido? Ustedes pueden decir, bueno, si la gramática son las reglas de la lengua escrita, ¿qué tiene que ver aquí el sonido? Bueno, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque la lengua escrita, el lenguaje escrito va ligado al lenguaje hablado. ¿Por qué? Yo leo y entonces lo puedo decir. Yo ahorita lo estoy leyendo y lo estoy enunciando, pero hay reglas dentro de la fonética que, por ejemplo, la pronunciación es importante y eso tal vez no lo percibimos tanto en el idioma nativo de cada uno de nosotros, que en este caso es el español de un servidor. Tal vez ahí no lo percibimos tanto, pero la fonética es importante cuando nosotros aprendemos un idioma diferente, por ejemplo, inglés. Yo me doy cuenta que lo que estoy viendo o leyendo, es decir, la morfología de las palabras no es igual siempre a su sonido. Y entonces, por eso es importante la fonología dentro de la gramática, porque son los sonidos del habla, es decir, la interpretación hablada del lenguaje escrito, ¿correcto? Y la organización lingüística, que tiene que ver con cómo están organizadas las palabras de la lengua y esos sonidos que se van concatenando para lograr el lenguaje hablado, ¿correcto? Esta es la gramática entonces, conjunto de normas y principios que rigen a una lengua en lo escrito. Ahora bien, ¿qué es la ortografía? Ya vamos un poquito más específicos y dijimos que la gramática son reglas y les hice hincapié en reglas generales, por decirlo de alguna forma. Entonces, la ortografía ya es un tipo de regla específica. ¿Por qué? La palabra proviene del latín, ortografía, que a su vez viene de los vocablos ortos y grafos, que significa ortos, correcto, y grafos, escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? La ortografía va a ser, habla de una correcta escritura. Entonces, dicho esto, perdón, se los marco aquí, ortos, que significa correcto, y grafos, que significa escritura. Entonces, por lo tanto, es una escritura correcta. Entonces, quiere decir que la gramática es la forma correcta de escribir una lengua, ¿sí? Sin faltas de ortografía y respetando las normas. Entonces, ortografía, por eso decimos faltas de ortografía. Quiere decir que hay una falta en la correcta forma de escribir la lengua. Ortos, correcto, grafos, escritura. Las reglas ortográficas, entonces, tienen como intención unificar, homogenizar los principios que rigen la escritura del código lingüístico. ¿Sale? Homogenizar los principios que rigen la escritura del código lingüístico. ¿Por qué? Porque si yo no pongo reglas, si yo no digo, esta palabra se escribe de esta forma, por esto y por esto, esta palabra lleva B labial o B labio dental, ¿no? Si no hay una armonía, homogenización, dicho en la presentación, el lenguaje no va a ser descifrado por todos de la misma manera, porque entonces cada quien va a interpretar lo que quiere, que a veces pasa, ¿no? Sobre todo en las ideas, los mensajes se distorsionan, pero bueno, en cuanto a la lengua escrita nada más, si yo no doy parámetros generales y homogéneos para todos, no va a ser descifrado y entendido por todos los hablantes de la misma forma, aún aquellos que están aprendiendo a hablar una lengua. Aquellos que están aprendiendo a leer y escribir en la escuela, ¿no? Vamos a decir primeros años de la primaria, o aquellos que son extranjeros y están viviendo o están en el extranjero pero están aprendiendo el idioma español,
¿Cómo podrían ellos aprender el idioma si no hubiera reglas específicas de escritura? Eso es la ortografía. Por eso habla de homogeneizar el código lingüístico. Esa es la ortografía. Las reglas para utilizar el código lingüístico y la forma correcta de escribir partiendo de dichas reglas. En el caso de la lengua española, la instancia reguladora de dichas reglas ortográficas es la Real Academia de la Lengua Española en España, ¿no? Que si han visto, cuando tienes duda, buscas ahí RAE, Real Academia de la Lengua Española, y tu duda, y por ahí hay algunas explicaciones y te dan la regla ortográfica en torno a esa pregunta. Hay algunas hasta graciosas que han hecho memes, pero bueno, al final la Real Academia de la Lengua lo que está haciendo es responder a las dudas sin importar lo imprudentes que pudieran llegar a ser, ¿verdad? Bien, entonces esta es la ortografía. ¿Y qué es la sintaxis? Bueno, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. Voy a marcarlo entonces. Sintaxis es, sí, una parte de la gramática, pero se va a encargar del estudio y la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. ¿Para qué? Para formar secuencias mayores. Es decir, la sintaxis es la armonía en la formación de palabras en secuencia. ¿Cuál es la forma más básica en que combinamos palabras o secuenciamos palabras para que tengan una intención? Las oraciones. Recuerden que lo vimos la semana pasada y dijimos que la oración es el elemento más breve escrito con una idea o que puede transmitir una idea. Así como la función que desempeñan dentro de estas. ¿Qué función va a desempeñar mi oración? Pues una intención comunicativa de acuerdo a su ubicación, tipo, si son simples, si son compuestas, y dentro de las compuestas ya vimos también los tres elementos, ¿verdad? Coordenadas, juxtapuestas y subordinadas. Entonces, la palabra sintaxis proviene del latín sintaxis, que significa ordenar y coordinar. Entonces, ¿qué va a ser la sintaxis? Dentro de la gramática, la sintaxis va a ordenar o coordinar las secuencias de palabras para generar oraciones. Y estas oraciones en secuencia generan párrafos y los párrafos en secuencia generan texto. ¿De acuerdo? Entonces, la sintaxis tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresadas de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Entonces, ¿qué va a hacer la sintaxis? Analizar el orden correcto de las palabras para que las oraciones, vamos a decir frases, oraciones, textos e ideas, pero tomando en cuenta que la oración es la parte básica de la comunicación escrita, como ya lo vimos, vamos a hablar de oraciones. Va a analizar el orden correcto a fin de que las oraciones sean expresadas de manera correcta. ¿Y cuál es la finalidad? Que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Para esto quiero un orden en la secuencia de las palabras y para esto quiero un orden al momento de formar oraciones y para esto quiero un orden en un texto. Es decir, ustedes en el ensayo que están entregando debieron haber considerado lo que ya vimos hasta aquí y en su proyecto final para la próxima semana deben tomar en cuenta esto. Debe haber cohesión, debe haber coherencia, debe haber un orden. Deben respetar reglas de ortografía y deben respetar sintaxis, es decir, el orden correcto de estas palabras. ¿Sí quedó claro? Bien, Sí, si no tienen alguna duda o algún comentario hasta aquí con lo que acabamos de ver, este es nuestro tercer tema y con esto estaríamos finalizando.